Entonces, vamos a comenzar este caso clínico que la doctora Karen Morales va a presentar. Ella lo tituló caso número 10.381 porque era el número del llamado, ¿no? El número de llamado. Ok, es un paciente que trasladó la doctora hace como un mes y medio más o menos, que fue un traslado que se le complicó un poco. Y bueno, justamente nos va a presentar el caso para que sepamos qué fue lo que pasó, para que justamente no se vuelva a repetir. En el sentido que si nos llega a pasar a nosotros, saber qué hacer y saber que eso que le pasó a ella, que no es usual, puede ocurrir. Entonces, bueno, la idea es que el caso clínico ya lo presente y todos aportemos una discusión que nosotros pensamos que fue lo que pasó. Hay muchos datos, como el caso clínico de ayer, que no sabemos, cosas que no estaban en la historia, cosas que quedan en, digamos, siempre en la duda, pero la idea es más o menos ir armando todo lo que, las posibilidades de lo que pudo haber pasado. Entonces, bueno, sin más que agregarlo, dejo con la doctora. Bueno, compañeros, este caso fue algo muy particular porque si bien era algo inusual, o sea, algo que uno jamás pensó esperar que sucediera de esa forma, y lo sacamos política porque llegó la paciente viva. Entonces, los datos generales. Entonces, una femenina, 42 años, el motivo de traslado, una EPOC con insuficiencia respiratoria, la tenían con una máscara de flujo controlado, según ellos, saturando 91, era un clave 2, origen desde Colonia Echepare hasta el hospital de Colonia, el CPI. Entonces, los antecedentes de la paciente, una mujer institucionalizada con una esquizofrenia en tratamiento, desconocemos los fármacos como tal, pero bueno, la esquizo se trata con los antipsicóticos, las benzodiazepinas y los antidepresivos, ¿verdad? La epilepsia estaba tratada con la comitodina y el Valcote, y una EPOC por clínica, bien nunca se hicieron las pruebas funcionales respiratorias para ver si era una EPOC como tal, diagnosticada ya con examen de laboratorio. Y una paciente fumadora de al menos 2 cajas de cigarros. Los pacientes psiquiátricos también tienen que llevar las adiciones, principalmente de tabaco. Entonces, esta señora... No pasa. Apuntado abajo, a ver. Ahí va. La historia de la enfermedad actual. Esta paciente estaba ingresada en dicho centro. Bien, inicia una dificultad respiratoria y es trasladada a la sala de emergencia, donde se percibe la marcada dificultad respiratoria y se inicia tratamiento con la dexametasona, aminofilina y beta 2. Se solicita un traslado del centro mayor para tener un CTI. ¿Por qué? Porque la paciente dentro de su cuadro vieron que no era tan estable como para dejarla ahí. Aparte, la policlínica de Echepare es una policlínica, digamos, el centro de la emergencia es una pequeña policlínica como tal. No es que tienen para hacer un ingreso, digamos, un paciente que se les llega a complicar, una pequeña reanima, pero eso es todo para estabilizar. Entonces, como relata el médico que se encuentra la paciente, cuando yo llego al domicilio, digamos, a levantar paciente, nos presentamos, equipo fulana de tal, doctora fulana, venimos a buscar a la señora para llevarla al destino. El médico que me entrega a la paciente me relata que la señora se encuentra en la siguiente forma: en cama con Folto 45, con una vía periférica permeable en miembro superior derecho, la encontraba con suerito de fisio, con oxígeno estable y una mejoría clínica post-tratamiento. Como en realidad estaba la paciente, bien, como en realidad me encuentro que está la paciente, bien, el médico le entregó con una paciente estable, bien, tiene una taquicardia de 105 latidos por minuto, con una taquipnea de 45 respiraciones por minuto. La PA de 11.7, sí tenía una vía permeable. Oxígeno con máscara de reservorio, saturando 91. Dato a destacar, paciente POC descompensada. Bien. Tirajes intercostales y uso de musculatura accesoria, con una cianosis peribucal, y estaba muy ansiosa. Paciente entregado como paciente estable con mejoría posterior al tratamiento. Bien. Eso fue lo que te escribieron. Claro, cuando yo llegué, esta paciente estaba de esta forma. El médico me lo describió que ya había presentado una mejoría clínica evidente posterior a la aminofilina, el beta 2 y la dexa. ¿Tá? ¿Cómo quiere decir que estaba la paciente anterior de ese tratamiento? No quiero imaginar. Porque si ya después de toda la bomba de medicación que se le administró, presenta una mejoría
y ya se le entiende lo que dice, o sea, tuvo el lenguaje recortado. Si después de todo este tratamiento la paciente presenta este cuadro como tal, quiere decir que estuvo un momento de más gravedad. Bien. Y todavía la tienen oxigenando con una máscara de reservorio. No va a estar. Bueno, y la cianosis. De un momento a otro, dice que sale Morales con las suyas y dice, doctor, pero la paciente está con insuficiencia respiratoria, muy posiblemente hay que ventilarla, dado que se nos va a cansar. Tiene una frecuencia respiratoria 45. Bueno, ¿cuál es la respuesta de mi colega? La respuesta del $1.000.000, no, tranquila, ya la paciente está mejor, va a llegar bien a destino. ¿Cuánto tiempo le queda ese hospital? De Colonia Chepare a Colonia como tal eran casi 2 horas. 2 horas. Casi 2 horas, y la paciente estaba estable, bien para el traslado. Más bien la tenía sentada, y dice, no puede ir en una silla, con la mascarita, que ella va a ir bien. Vieron que a mí me suceden muchas cosas muy divertidas en la vida. Bueno, dije, pues tenemos 2 opciones, Moralito. Aquí hay 2 opciones. Dado que es una paciente que dentro de todo está inestable para el traslado y todo, pero tengo 2 opciones. Uno, sacarla de acá, aunque yo corra riesgo en la móvil, bien, durante el traslado, que esta paciente nos puede llegar a hacer un paro, o cualquiera de las inconvenientes que puedan llegar a un desenlace fatal producto del cuadro clínico. O dejarla en esta policlínica sabiendo que es un centro que no tiene para, digamos, para una reanima como tal, sí la pueden llegar a ventilar, pero si ya no la habían hecho así un rato cuando la paciente empeoró, para el médico estaba mejor ahora, que no necesitaba ventilación en ese momento, entonces uno dice, bueno, ¿dónde la voy a dejar? ¿Y con quién la voy a dejar? La voy a dejar hasta que se muera. Bien, porque esta paciente les va a empeorar en cualquier momento. Entonces, si no la ventilaron hace un rato cuando necesitaba, mentira que lo van a hacer ahora. Bien, entonces aquí tengo 2 opciones. Una, o llevármela y asumir el riesgo, bien, tratando de mejorar la situación de la paciente, o dejarla y que, bueno, que pida pista, que le hagan pista. Porque eso sí, si ya no le habían hecho mucha cosa a la señora, mentira, que iba a hacer una evolución más favorable dejándola ahí. Y bueno, hay que arriesgarse. Y bueno, me la llevé, la subimos a la móvil. Y bueno, como sigue la historia, subimos un paciente a la móvil, tomamos los signos vitales, ahí fue cuando vimos que la paciente estaba de verdad muy descompensada. Hacemos el cambio de máscara de reservorio a una de flujo controlado, bien, la saturación baja un poco, pero mejora la hipercapnia. Entonces, cerramos el suero, que lo tenían un suero a venir a chorro, porque él tenía un suero a venir a chorro, un paciente con una dificultad respiratoria tan grande. No. Cerramos el suero, o por lo menos vamos a controlar un poquito el flujo, ¿verdad? Y bueno, realizamos el examen físico. Ahí fue cuando vi los tirajes, uso de músculo accesorio, y en realidad esa panza se le movía, vieron un neonato, igualito hacía la mujer esa panza. Bueno, de pronto se escucha así una voz como del más allá. Doctora, me siento mal. La gran 7, arriba de la móvil, me lo tienes que decir, mi vida. Estoy bien horroroso, como que me estoy cansando, decía la señora. Y yo, ay, señora, la putísima. Bueno, y todavía estaba dentro de Seremos. Dije, ¿qué hacemos? Doctor fulano, no había nadie, todo el mundo brillaba su ausencia. Le entregaron y se fueron así. Dije, menos mal que la vamos a llevar. Genial. Bueno, se lo veía venir, ¿no? Equipo, vamos a tener que ventilar. Llamo a enfermería, llamo al chofer, preparamos todo y listo. ¿Qué hacemos? Justamente tenemos que buscar una vía, mantener la vía respiratoria permeable, perdón. Entonces, para hacer, digamos, esa ventilación, hicimos una secuencia rápida de inducción para la ventilación. En ese momento hicimos lo que son las 7P, ¿verdad? Para la vía rápida de inducción de ventilación, que es la preparación, la preoxigenación, la preintubación, bueno, la parálisis, el posicionamiento, el placement, directamente poner el tubo, ¿bien? Y después lo que se pasa a la posintubación, que en ese momento no nos correspondía a nosotros. Genial. Entonces empezamos con la preparación. Todo el equipo preparando, buscando los materiales y todo. Pacientes ya la tenemos con la máscara de flujo controlado. Entonces la parte de la preoxigenación, ahí estaba.
La preintubación, bueno, con lo que conlleva justamente todo, preparar el suelo anal, de material, de medicamento, y empezar con el tema de la inducción. Bien. ¿Ay, qué pasa? Con la inducción y con todos los fármacos que usamos, hubo algo que nos llamó mucho la atención, porque la paciente, la cantidad de fármacos que se usó fue descomunal. O sea, nunca antes me había sucedido. Entonces, ¿qué usamos? Bueno, el propofol y midazolam, nuestros amigos confiables y los únicos que tenemos también. Entonces, de propofol, ¿cómo administramos? Primero, 10 mililitros, paciente está despierta, con los 10 mililitros de propofol, paciente sentada. Bien, porque no toleraba el de punto, obviamente. Y el fol de 45 tampoco lo estaba tolerando mucho. Entonces estaba casi que a un 60, 90 más o menos. Administramos 10 mililitros de propofol, paciente seguía hablando como si no, yo decía. Administramos segundos 10 mililitros de propofol. Paciente como si nada seguía hablando con nosotros. Y yo, señor, ¿eso es normal? Bueno. Administramos por tercera vez propofol. Paciente empieza con una leve somnolencia. 30 mililitros de propofol ya. Entonces empezamos con el midazolam. Se le administran 2 ampollas de midazolam. Y paciente recién ahí es cuando empieza a aflojar. Embolo. Sí, sí, todo con su tiempo de administración y todo. Me pensaba, a ver, tanta medicación tan seguida, no vaya a ser que me haga un efecto adverso de golpe, ¿bien? Porque, a ver, eso es la otra. Todo tiene su su tiempo de administración, su tiempo de farmacocinética y todo. Bueno, tengo que arriesgarme. La verdad que muchas veces hay que decirme, tengo que arriesgar. Bueno, la paciente empieza con una somnolencia, levemente dormida, inicio a hacer la laringoscopía, bien, para ver, para poder colocar el tubo. Paciente reactiva, no toleraba laringo, dije, bueno, administramos diazepam, una ampolla, y pongo una máscara laringia porque no se pudo colocar el tubo. ¿Producto de qué? Laringo, no había forma de que el paciente tolerara. Introducí el laringo y empezaba a hacer acá. Dije, bueno, vamos a poner una máscara laringia que dentro de todo va a ser menos invasivo, va a ser invasivo siempre, pero va a ser un poco más tolerable, capaz de que meter el mango de laringo, el mango no, la pala de laringo, perdón. Entonces, paciente se le coloca una máscara laringia, ya con un total de 2 propofoles, 2 midazolanes, bien, y una infusión de midazolam con una morfina, porque solamente una morfina, el paciente poca. Tampoco le puedo poner mucha morfina. Doctora, ¿ahí eran 2 o 3 o dos propofol nada más? Ahí se le administraron en total, digamos, los 30 mililitros, que fueron un propofol y medio. ¿Cuánto pesaba más o menos? Más o menos unos 70 kilos. Más o menos 70, sí. Entonces, bueno, sí, al final se le colocaron la otra media ampolla de propofol también, cuando íbamos saliendo del lugar. Bien, 21:57, activo clave 1 que vamos saliendo de la colonia Chepare. A las 23 estamos en el Hospital San José. Bien, quiere decir que en 1 hora la paciente estaba reactiva con un Glasgow de 11 más o menos, intentando sacarse la máscara, dando manazo para todo lado. No teníamos más sedaciones, no teníamos más nada. Y en lo que la móvil tenemos 2 propofoles, 5 midazolanes, 3 morfinas y los 5 días. Correcto. Entonces, ya tengo usado los 2 propofoles, los 5 midazolanes y la morfina en el diazepam. No tengo mucha cosa más. Bien, me quedan 4 diazepam, pero para hacer una consulta, Karen, sí. una consulta ahí. ¿Esa paciente era policonsumidora? Porque para estar... Paciente esquizofrénica. Bien, bien, perdón que no había estado al principio. Bien, No. Esquizofrénica y Pacientes varios con múltiples, correcto, una farmacología que no sé cuál toda la medicación que usaba, los claro, fármacos, claro, pero por eso estaba tan reactivo. Sí, los antipsicóticos, los antidepresivos y las benzodiazepinas. Bien, bien, gracias. Bien, entonces por eso la paciente seguía muy reactiva. Cuando llegamos, imagínense, luego de toda esta bomba de fármaco, paciente que llegue con un Glasgow 10 o 11, luego de 1 hora de evolución, uno dice, está pasando algo aquí. O sea, esto no es normal. Bueno, en el hospital de San José pasamos para que nos dieran una manita, justamente para estabilizar
esta paciente y ponerle una pseudoanalgesia un poco mayor para ver si llegaba nuevamente el CTI de Colonia, que nos quedaba todavía un par de horitas de viaje. Bien, en el hospital de San José, bueno, bajamos paciente Renima, se le administran 2 ampollas de Propofol, 2 de Midazolam, se hace el cambio de máscara laringea tubo porque la paciente venía masticando y tratando de sacarse la máscara laringea. ¿Cómo? No entiendo. La mujer hacía la boca así de una forma que empezó a expulsar la máscara. No, te digo, era una cosa que yo decía, no entiendo qué pasa con esta señora. Bueno, se cambia un tubo número 7. Ya la paciente estaba más relajada, más sedada, entonces se pudo realizar la laringo y poner el tubo. Se lleva como una pseudoanalgesia de midazolam con morfina y propofol aparte de eso. Aún así, o sea, ya estamos hablando de 2, 4, 6 propofoles, ¿bien? 6 propofoles más 9 midazolames, ¿bien? Más un diazepam, más 2 morfinas. Paciente dentro de su grado estaba un 4 o 5, con todo lo que llevaba. Bueno, salimos del hospital de San José. Una pregunta que me perdí. Sí. Cuando salió del primer hospital, Sí. todo fue en bolo, no le puso nada de mantenimiento durante... De mantenimiento llevaba las 4 de midazolam, no, 3 de midazolam, que era lo que me quedaba con una morfina, correcto. Correcto. Bien, salimos del hospital de San José a las 23:40. Llegamos a los 23. ¿Por qué salimos 23:40? 1, porque se estabilizó la paciente. Y 2, porque fue otra móvil de acá a llevarnos medicación por pedido de examen, justamente porque no teníamos más medicación de pseudoanalgesia y por el tema del oxígeno. Bien, y vamos ambuceando. Vieron que según el tema del ambuceo, según la cantidad de milímetros de mercurio que tenga el tanque de oxígeno, según los viales y según... Eso es una fórmula para calcular. Hay una fórmula que en este momento no la puse ahí porque bueno, se me olvidó. Después se los voy a pasar la fórmula para calcular y saber cuánto oxígeno tenemos en el balón y cuánto nos va a dar ese oxígeno. Bien, porque eso se mide en los P, con los milímetros de mercurio, con la hora de viaje. Bien. Entonces, salimos de San José a las 23:40 y llegamos al CTI de Colonia a la 1:35. 2 horas de viaje. En esas 2 horas de viaje, la paciente iba reactiva por ratos. En esas 2 horas de viaje administramos 2 propofoles. Bien, quiere decir que un propofol cada media hora más o menos. Y es lo que dura el efecto del propofol como tal. Vieron que el efecto, cuando uno empieza a administrar el propofol, de los 15 a 40 segundos empieza a hacer su efecto. Tiene una demora entre 10-15 minutos. 10-15 minutos. Hay pacientes con toda la analgesia que llevan, les puede durar un poquito más, pero el efecto propofol como tal es ese. Entonces, bueno, ¿qué pasó acá entonces? ¿Qué pasó acá con el tema de esa resistencia o esa paciente que no, o sea, factura de dolor? Dije, bueno, 1, la resistencia a tolerancia a los benzodiazepinas anestésicos pudo haber sido, pero ¿por qué? La otra, la interacción medicamentosa con fármacos de base. Bien, o si no, la otra que pudo haber pasado, una interacción con fármacos usados durante la crisis. ¿Qué fármacos usaron? Bueno, la paciente como esquizofrénica tiene de tratamiento como tal, le digo el nombre de cada fármaco, nunca me lo dijeron. Sé que lleva los benzodiazepinas, los antipsicóticos y los antidepresivos, que es la triada con la que se tratan las esquizos, ¿verdad? Estuve viendo que la aminofilina disminuye el efecto de las benzodiazepinas. Bien. Y que es de segunda línea para sobredosis, luego el flumazenil. Tenemos una intoxicación por benzodiazepinas. Vieron que el antídoto es el flumazenil. Si por X o Y motivo no se puede administrar el flumazenil, se pone aminofilina. Hay que ver cuántas aminoácidos. Exacto. Entonces, uno de los datitos que pude haber investigado fue esto. Dije, bueno, tuvo que haber alguna reacción entre fármacos que unos inhibieran el efecto de otro, porque decía, ¿por qué tan así?
Tiene que haber un Por porqué. mucha resistencia que tengan las benzodiazepinas, por mucho el psicofármaco. Correcto. Porque mira que hemos llevado pacientes por consumo que le han administrado mucha cosa y aún así van como reactivos, pero no tanta propofol y midazolam. Pero la cosa es porque el propofol, que es otro grupo, porque ese tampoco la tumbó. Se tiene varias cosas a lo mejor allí. Por eso. Después también las benzodiazepinas, los antipsicóticos y los antidepresivos. Con los anestésicos, como sería el propofol, no hay interacciones digamos, con ellos. Al contrario, lo llevan bien. O sea, muchas veces el anestésico alarga el efecto, digamos, de todos estos otros fármacos, la potencia, correcto. Entonces, por ahí de ese lado no iba. Dije, tiene que ser algo que esté contrarrestando, algo que esté haciendo un efecto contrario. Bueno, entonces, el paciente con esquizos llevaba ese tratamiento. Para el epilepsia lleva comitoína y valcote. También lleva esos dos. Correcto. De base lleva estos dos. La comitoína y el valcote, no hay ninguna interacción medicamentosa con los psicofármacos. Disculpe, el Valcote es. Valproato de sodio. Ok. Y no había ningún efecto, digamos, de interacción medicamentosa con los psicofármacos ni con los anestésicos. Entonces, por ese lado tampoco venía. Y tiene que ser con el tema de las antinas, que sería la minofilina, que estaba haciendo que estaba contrarrestando el otro efecto. Porque vieron que muchos de estos fármacos, los psicofármacos, los anestésicos y todo esto, activan el grupo GABA. Y hay otros que lo disminuyen. Y hay unos que activan el grupo GABA según en el alfa 1, en el alfa 2, en el alfa yo no sé cuánto. Y hay otros que según otro receptor también lo vayan inhibiendo. Entonces, ahí hay que estudiar de fármaco por fármaco las interacciones medicamentosas, las contraindicaciones y, bueno, sus efectos adversos como tal. Estuve leyéndolo ahí por arriba cada uno de los fármacos, pero en interacciones como tal, entre ellos no había. Lo único fue con las antinas y los benzodiazepinas. Entonces, la EPOC, paciente llevaba beta 2 y los corticoides en crisis. O sea, no es ni siquiera que llevaba un tratamiento continuo, correcto. Y entonces, los fármacos usados en la crisis de la insuficiencia respiratoria fueron los beta 2, la minofilina y la dexametasona. Y no sé por qué la Bueno, le administraron dexametasona 8 miligramos y intravenous. 8 miligramos. 8 miligramos intravenous, más la morfina que le habían administrado ahí, una por descompensar. Ella le había puesto morfina para que se quedara. Porque se Para que dejara de respirar. Sí. Si bien la morfina en cuadros respiratorios sirve, funciona bastante, pero una por descompensada, una morfina ahí. A ver, son casos y cosas de la vida real. Así que bueno, estos fueron los fármacos usados en la intercrisis. Entonces, como en las preguntas que planteé al principio, ¿qué fue lo que pasó acá? Si fue una resistencia o la tolerancia a las benzodiazepinas anestésicos, dado que es una paciente con una multifarmacia, una polifarmacia de psicofármacos. Pero entonces, resistencia a benzodiazepina, puede hacer, como no, si ya tiene un tratamiento de base hace mucho tiempo. A los anestésicos, si no es una paciente que esté usando constantemente este tipo de fármaco. Bueno, interacción medicamentosa con los fármacos de base. Por aquí puede venir una de estas. Bien. O la interacción con fármacos durante la crisis. Son esas dos, digamos, los dos últimos puntos que yo... No te Claro. refirieron, disculpa, Karen, no te refirieron qué cantidad de minofilina le pusieron. 2 ampollas intravenosa. Es que no sé tampoco, ese corazón de esa paciente está espectacular, porque no sé cómo resistió la taquicardia de los beta 2 más la minofilina, más la morfina, más los propofol, no sé cómo resistió. Bueno, la paciente llegó dentro de su cuadro de gravedad estable, bien, al CT de Colonia, es más, el oxígeno apenas fue que nos dio cuando llegamos a la puerta del hospital de Colonia, tuvimos que pedir prestado un balón de oxígeno para poder subirla a CTI. La paciente iba reactiva porque cuando la pasamos de la camilla nuestra a la cama del CTI, fueron, no sé, entre 5 personas pasándola porque la mujer todavía daba un par de manos. Así que ahí, en ese momento, sí, muy bonito, porque ellos tienen una medicación más linda como la ketamina, el etomidato, el fentanil, o algún roculón, o alguna succinil. Pero bueno, nosotros no tenemos nada de eso en la mano y tenemos que trabajar con lo que hay.
Y muchas veces uno dice sugerencias, sí, cómo no, nos pueden poner alguna ampolla fentanil por lo menos. Claro. Y un relajante muscular. Igual el tema de los relajantes musculares hay un dilema. Berlín dice uno que tienen alguna, ¿cómo es que se llama? Revisando 105 tiene Fruxal. Sí. Aquí tenemos Yo estoy Fruxal. revisando. Pero es un antipsicótico, no sé si se usa para infección. Como relajante muscular tiene efecto también. Llega a funcionar como relajante. ¿Qué pasa con los relajantes neuromusculares? Como lo que es la succinilcolina y No, una el rara. glucuronio. Eso es rapidísimo. Acá hay succinilcolina, se trabaja principalmente en los quirófanos, en los blogs. Puerta de emergencia no siempre hay. Alguna vez aparece alguna succinil porque anestesia la ha bajado cuando se pide interconsulta, cuando se pide una ayudita para ventilar a un paciente. ¿Por qué no tenemos siempre el relajante neuromuscular? Porque no todo el mundo sabe trabajar con eso. Fue la primera respuesta que me dieron. Hay que usarlo muy rápido. Claro, porque ¿qué pasa con el relajante muscular? Que si tú lo pones al paciente y no lo ventilas, Correcto, lo más respiratorio. hace parálisis de cuerdas vocales y no. Y entonces la primera tiene que ir una inducción y sedante, porque si paralizamos al paciente antes de hacerle una sedación, tenemos el tipo así, dándose cuenta de todo. Por eso es mejor, por eso lo vamos a usar en la SUSI, porque la SUSI tiene un efecto que en un minuto la están pasando y Muy tiene un rápido. Y el ratito se va, sí. no lo ventilaste, se va a despegar la Claro, sí. Sí, Por eso es que es lo mejor. Muchas veces, y no, y lo usan también porque a veces cuando tú se das al paciente las cuerdas vocales, cuando lo vas a ventilar todavía continúan haciendo esto y le produce problemas al anestesista, por eso ponen la succinilcolina Sí. que te paraliza las cuerdas vocales, te las relaja y entonces... Pero tiene que ser muy, muy ducho intubando, pues tiene que estar tienes que intubando. tener rapidez, no te puede pasar 5 minutos. no, para nada. O sea, pero desde que salió Rocuronio ya es se dejó usar la succinil constante. correcto. Bueno, o sea, lo ideal es empezar la instrucción y después que esté el tubo muy seguro, comenzar a usar los relajantes. Los relajantes musculares. Otro fármaco que se pudo usar acá en esta fue la lidocaína. Supone Como inductor. hacerlo. Como preinducción se puede usar la lidocaína. La lidocaína como anestésico también se puede usar para el tema de la ventilación. El noveno satisfacción. Sí, de un niño un poquito. Antiarrítmico también. Sí. Que rico también. Porque entonces la lido, claro, disminuye esos efectos. Incluso para el tema pulmonar mejora. Sí, pero ¿qué pasa? Que el La antídoto vida es muy corta. casi todos los antídotos relajantes musculares, si no recuerdo, como dos de la neostigmina. La neostigmina, Si no recuerdo. sí, la neostigmina. Pero yo pienso que este paciente también era tenía mucha tolerancia. Quién sabe qué tanto le administraban, porque a veces en esas instituciones para calmarlo le colocan cualquier cosa. Y no se duermen y son capaces de poner cualquier cosa. Bueno, pregunto, no sé si alguien sepa, ¿es de rebote de propofol? ¿Tiene? Claro, está el síndrome de infusión de propofol. Sí, tenemos el síndrome de infusión de propofol y después el tema de propofol con los líquidos. El síndrome de infusión de propofol, bueno, aparte que es como hiperlipídico, hiperlipídico, ¿se dice así? Mira que a mí se me lengua la traba. Lipofílico, ¿será? Aumenta la cantidad de lípido en sangre, por eso paciente con una hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiper todas estas triglicéridos. El tema de propofol hay que esperar, ojo. Sube también el tema de las enzimas hepáticas, ¿no? Así, Carlitos. ¿Qué más era el síndrome de propofol? Sí, sé que sube el tema de lo que son los ácidos grasos en sangre, todo lo que se... Correcto. Entonces tenemos el síndrome de propofol que se da principalmente a los 3-4 días de tener una infusión continua. Sí. Con respecto a la medicación, una inducción con propofol, tú no puedes dar hasta 3 miligramos. La inducción, una inducción cada vez, para el 100 de pesos, 70 kilos, un palo, cuando tú multiplicas por 3, toma 210 miligramos. Sí, una ampolla. Miligramos, porque la ampolla es De 200, ¿verdad? Pero es de 10 por 1. 10 miligramos por mililitro. Sí. Al final le voy a pasar hasta de un lugar para una inducción rápida a 21. ¿Verdad? Porque pesaba 70, ¿no? ¿Le pasó 30? Y le pasó, claro, le va gustando la otra porque no. Le pasó 30 nada enseguida. Claro. No pasaba, ¿verdad? Nada. Le voy a pasar incluso seguir. Porque a veces uno dice, no, ¿cuánto le. Es mucho propofol, pero eso es por el peso. El otro día hay un paciente que pesaba que era hace un kilo.
O sea, Pero esta paciente la particularidad era que pesaba aproximadamente 70 kilogramos, se inicia con No, y tenía un 120. corazón bárbaro. Sí, aunque con los pulmones podían votar, pero el corazón. Y el tema de los Capaz que era por el consumo y nunca se supo. Digo yo. el paciente institucionalizado, Sí, el señor vivió institucionalizado, dentro no de creo su que padre tenga hace poli. muchos años. El policonsumo de ella era el tema de la polifarmacia. de la polifarmacia. De la polifarmacia. Que tiapina, loperidol, risperidona, de que tiapina tenía cerca de 400. De aloperidol también, la risperidona, después el clona, o sea, toda benzodiazepina, de primera, de segunda, de quinta, de octava, de allá del barrio mío, de todas estas amigos y por haber, las tenía la señora. Aparte de las benzodiazepinas, también tenía los hipnóticos. La única sugerencia ahí Sí. quizás hubiera pasar una ampulita de morfina. Una ampulita a 0,1 miligramos por kilo, dependiendo a qué perfil se le La pasó. pasó, ¿Se le pasó? Se le pasó. Se le pasó una polla de morfina en dilución, Ay. más la polla de morfina que se le puso con el midazolam, de Lechepare a San José, más la otra morfina que se le puso con los midazolanes de San José a Colonia, más los propofoles que se le fueron a administrar. ¿Qué pasa? Que el propo es sedante, pero el propo no es como tal, aunque muchos crean que sí, no es analgésico. No. No es analgésico. Entonces, la intubación puede ser muy dolorosa. Correcto. Y Sí, por eso En que realidad, se usa mucho en las terapias y eso, se usa mucho el fentanilo, la morfina. o la Mucho más quieta, potente. o la quieta, pero acá no tenemos. Entonces hay que jugar con el propo, con el mido y con la morfina. Igual estaba tan descompensada hace poco que la morfina tenemos que tener un poquito de cuidado. Aparte, el propofol es hipotensor. O sea, la morfina es hipotensor. El otro glucoso no sé cuánto es hipotensor. La paciente todavía con una pH estable de 11,7. Yo digo, bueno, esta señora, no sé. Por eso les puse caso número tal de expedientes secretos X. Recuerdan hace muchos años un programa que había tan, bueno, ese mismo. Estaba con musiquita y toda la presentación, justamente, porque son esas mezclas de uno no sabe, estos morales que se cruzan con ovni. Entonces uno dice, bueno, está. ¿Qué pasa ahí? Se llama exorcista, se llama. Sí, más o menos. El exorcismo ¿Y es por cuánto llegó saturando la paciente? la paciente saturaba 96, llegó saturando. 96. Siguió polipnéica. Ah, se me Ventilado, no, la ventilado. la limpia, ¿no? No, con tubo. En San José, Se cambió a tubo. en San José les pasamos el tubo. Porque la paciente iba así. No es cierto, sí. Entonces va a hacer así, no entiendo cómo, y se iba sacando acá atrás, iba masticando. Yo decía, pero que están rumiándose la máscara, esa señora, si esta máscara está allá abajo. Bueno, yo no entiendo cómo, empezó a... Bueno, una nos pasó un paciente, lo llevamos de Hospital de Canelones al CTI del Carmen. Sí, el CTI del Carmen. Paciente policonsumo, ese sí, tenía un policonsumo de todo. Y este señor hizo un síncope y convulsiones. ¿Tá? Ese señor entonces se ventila, llega allá lo llevan de emergencia, lo ventilan. Cuando lo llevamos de emergencia para el CTI, el paciente iba con una solución de fentanil, morfina, midazolam y bueno, se le dio administrar propofol, midazolam, no sé cuánto. El paciente iba despertándoselos en el camino. Bien. El paciente llegó un momento en que se los despertó, se sacó las 2 vías, la sonda vesical, la sonda nasogástrica y así el tubo. Entre Natalie y yo, y justamente nuevamente con Natalie, fue la enfermera que fuimos en este caso, con Natalie me dice, es contigo que yo no puedo llevar un ventilado, me decía, pues menos por el consumo. Ese hombre, a Natalie le agarraba ese piñazo más o menos, decía, pero señor, estamos pasando por propofol hacia el borde y el tiempo como si nada. Uno dice, ¿qué pasa con esta gente? Bueno, tema de la resistencia ya, los anestésicos, la mezcla de interacción entre las aminas y los simpaticomiméticos, perdón, con los anestésicos. Yo tuve uno así también. Yo tuve uno así con un... ¿Por qué? No te acuerdas cuando le decía. Propofol tenía otro midazolam. No me puedo pedir cuánto pero tenía. Y propofol con gusto. Y yo lo tocaba por aquí con los ojos así. Sí. Yo le tuve que amarrar las manos, le tuve que amarrar la camisa. Tal cual. Y yo por aquí le decía, hace falta que tenga. Y el hueso no respira al paciente, porque le vas a pusear, calmate que estamos ayudándote a respirar. Con un ¿Cuál es la impacto de cabeza? cabeza.
Yo decía, oye, cálmate, pero no sé cuánto había consumido cocaína, pasta, todo lo consumible, eso lo consumía. Floripondio, ¿cierto? Sí, son esos casos que se Quedan muchas dudas igual. También interesaría saber qué hicieron al final de los de anestesia, ¿sí? Si los terminaron intubando con qué, le intubaron, qué le hicieron. Aunque ellos ahí tienen para tomar el elefante. Por eso, los de anestesia ahí, cuando estaban reactivas, de una vez empezaron a, vamos a hacerle una pseudoanalgesia profunda, empezaron a buscar el fentanil y el azoxicil. Ya cuando le ponen la azoxicil, te relaja mucho Todo. y ya está. Después de dormirla nada más. Y sí. Ellos tienen ahí La SUSI siempre, Una siempre se SUSI. coloca. O la queta, vieron que la queta también es muy buena. La para siempre hay que colocarla después que tienen la analgesia y la sedación. y la sedación. Tercer paso. Te lo ponen. Por eso están los 7 P de la ventilación, o sea, la inducción rápida de ventilación. Están las 7 P. Ellos utilizan mucho la mercurio. Cuando ya provocó no sirve, cuando ya la mercurio lo ponen ahí. Y ya. Y bueno, compañeros, no sé. No, buenas, buenas. Nadie sabe qué pasó. Pero Nadie sabe, o sea, dentro de todo, o sea, se sabe algo que pudo haber ocasionado esto, que fue la interacción entre las aminas, las antinas con las benzodiazepinas. Vieron que las antinas disminuyen el efecto de las benzodiazepinas. Entonces, con la cantidad de aminofilina que se le administró a esta paciente, lo que pasó fue esto, que disminuyó el efecto de benzodiazepina y por eso la paciente iba a tener Karen, despídete de tu Doctora, nunca la vieron. Póngase, mire, la doctora Karen, la que estaba presentando el caso. La buena vista.